Este libro, chéquenlo si se los pasé en algún momento. Si no, ahorita lo subo para mandarles el enlace para bajar, ¿sí? Ahorita nada más para explicar algo que quede claro lo que hemos dicho acerca de la energía almacenada, de los elementos que almacenan energía, ¿sí? Entonces, de este libro, en la página 279, ¿sí? A ver, empieza. Aquí. Entonces aquí es la 245, ¿sí? Ahí está para ver esta parte de aquí que es la que me interesa, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, capacitor, inductor, aquí vienen más ilustraciones, ¿sí? Entonces, a ver, a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Dónde tenemos? Bueno, esta parte que menciona lo siguiente aquí. Aquí, ¿sí? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Bueno, aquí hablando del capacitor, tenemos esta parte, ¿sí? Donde tenemos la frase de energía almacenada en el campo eléctrico. Como yo les he comentado, el capacitor almacena energía, ¿sí? En forma de campo eléctrico, ¿sí? Pero esa energía almacenada, ¿cómo está relacionada? Ah, bueno, al hablar de energía, pues siempre hablamos de joules, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Siempre hablamos de joules. Entonces, aquí tenemos que la energía almacenada, sí, por ejemplo, yo de energía les digo, yo siempre les he dicho la energía almacenada, ¿sí? Y siempre me refiero a voltaje, ¿sí? Bueno, la energía como tal está en joules, pero esos joules están relacionados con el voltaje, ¿sí? El voltaje que tiene el capacitor cuando ya almacenó lo máximo que puede de energía, que aquí lo tenemos presente, ¿sí? Aquí está esa V al cuadrado, ¿sí? Entonces, la energía almacenada, que es WC de T, es igual a un medio de C, que es la capacitancia del capacitor, por el voltaje del capacitor al cuadrado, ¿sí? Es decir, ese voltaje, pues representan las condiciones iniciales del capacitor cuando nosotros nos referimos a cuánta energía almacenó, ¿sí? Entonces, para que no luego nos cause confusión, de que yo les digo energía almacenada y les digo que es voltaje, sí, o sea, todo va relacionado, ¿sí? La energía como tal, ¿sí? Es en joules, aquí pues estamos viendo esa ecuación 6.6, ¿sí? Para esos joules y esa energía W, ¿sí? Están relacionados con el voltaje, ahí está, ¿sí? ¿Sí queda claro eso ya o no? ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Bueno, e igualmente nosotros sabemos que la carga del capacitor, ¿sí? La carga es igual a C por el voltaje, ¿sí? Entonces, la carga está relacionada directamente con la capacitancia y el voltaje en las placas del capacitor, ¿sí? Bueno, entonces con eso espero que ya quede claro esa cuestión de cuando yo me refiero siempre a la energía almacenada en el capacitor y siempre hablo de voltaje, porque nosotros nunca manejamos el concepto de joules, ¿sí? Para hablar de la energía que almacena el capacitor. No, a mí me interesa el voltaje, me interesa la corriente, ¿sí? En algunas otras ramas de la física, a lo mejor sí les interesan los joules, ¿sí? A nosotros como tal nos interesa el voltaje. Entonces esa energía está directamente relacionada con el voltaje del capacitor, ¿sí? El voltaje que almacena ese capacitor. Entonces igualmente en el caso del inductor, bueno, a ver, aquí, bueno, antes de pasar al inductor, ¿sí?
Nosotros sabemos también ya, que nos quede claro del capacitor, ¿sí? Del capacitor estamos todavía. Ahorita pasamos al inductor. Del capacitor, ¿sí? Capacitor tiene su corriente y tiene su voltaje, ¿sí? Y tiene asociado un valor llamado capacitancia. Entonces, de eso, nosotros, y yo les he comentado que el voltaje no puede cambiar de manera abrupta en el capacitor, entonces eso lo vemos aquí, ¿sí? El voltaje siempre es una línea continua, aunque el capacitor esté descargado, pues aquí tendrá un valor de 0, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza a cargar de energía. Y en este punto, que parecería una discontinuidad, pues no puede haber discontinuidad, aquí ya empieza a descargar o como se vea, ¿sí? Entonces nunca hay discontinuidad. Más sin embargo, en la corriente del capacitor sí puede haber esa discontinuidad. Entonces, esto es un punto de discontinuidad, ¿sí? Recuerden que para la corriente del capacitor, el tiempo 2 por la izquierda, 0, es diferente al tiempo 2 por la derecha, ¿sí? Un instante antes y un instante después, ¿sí? Son diferentes. Estamos de acuerdo que un instante antes puede estar en 15 amperes, un instante después ya puede estar menos 10 amperes, ¿sí? Entonces aquí la corriente en el capacitor sí puede cambiar de manera abrupta de un instante a otro. El voltaje no, ¿sí? La potencia también puede cambiar de manera abrupta en el capacitor, ¿sí? Más adelante yo ya les explicaré que, por ejemplo, la potencia pues es el trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de potencia que llamaremos, o si ustedes lo quieren ver en sentido matemático, que es positiva, ¿sí? Esto únicamente me indica que el capacitor está almacenando energía. Y esta parte, que sería negativa, ¿sí? El capacitor regresa esa energía al sistema, ¿sí? Primero absorbe energía de las fuentes independientes y luego regresa esa energía otra vez hacia las fuentes independientes, ¿sí? Nada más absorbe, regresa. Él no puede disipar energía, ¿sí? Como lo hace el resistor. Y como tal, pues la energía, ¿sí? Aquí ya manifestada, ¿sí? Es lo que tenemos aquí ya, por eso aquí está en este libro, hago referencia, pues aquí pues vienen estos ejemplos, ¿no? Corriente se mide en amperes, voltaje en este caso milivolts, ¿sí? Potencia da nanowatts, ¿sí? Energía en picojoules, ¿sí? Entonces aquí, bueno, aquí viene el ejercicio, ¿sí? Donde nos dan la forma de señal de la corriente, ¿sí? Con base en eso, pues ya calculamos la forma del voltaje, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí vienen otros ejercicios, ¿sí? Y el inductor, pues lo mismo, ¿sí? Almacena energía, aquí está. Entonces, la energía almacenada en su campo magnético, ¿sí? El capacitor almacena energía en su campo eléctrico, ¿sí? En forma de campo eléctrico. El inductor almacena energía en forma de campo magnético, pero nosotros, bueno, pues esa energía está relacionada directamente con la corriente, ¿sí? Y esa corriente, ¿dónde vemos? Ah, pues aquí está la corriente de las condiciones iniciales que nosotros siempre calculamos, esa I cuadrada de T, ¿sí? Entonces, con eso ya, igualmente, energía, W en joules, corriente va directamente relacionado con esa energía. Bueno, entonces de allí pasamos a este ejercicio, que es el que quiero ya ver para que comprendamos esta ecuación de la energía. Y que siempre nos estamos refiriendo a las condiciones iniciales del elemento, ¿sí? Cuando almacenaría esa energía. Bueno, entonces aquí nos dice, encontrar la energía total almacenada en el circuito de la figura 6.8, ¿sí? Aquí nosotros hacemos referencia a que este circuito, ¿sí? El A ha estado así conectado, ¿sí? Es decir, ha estado alimentando de la fuente de 9 volts y de la
fuente de corriente de 3 amperes, ¿sí? Entonces así pasa un buen rato, así lo dejamos. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues tanto el inductor tanto los inductores como los capacitores se van a cargar a su valor máximo que pueden almacenar de energía, ¿sí? ¿Cuál es ese valor máximo? Pues tenemos que encontrar cuál es el voltaje o corriente del elemento, ¿sí? En el caso del inductor, pues lo que va a almacenar es corriente, ¿sí? Lo vemos como corriente, que es lo que nos interesa, y en el caso de los capacitores lo vemos como voltajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí L1, pues ya lo sustituimos por un corto, ¿sí? Y nada más indicamos que allí va a circular la corriente y L1, ¿sí? L2 igual a un corto. Los capacitores los sustituimos por un circuito abierto, ¿sí? ¿Queda claro o no? Entonces, cuando el inductor ya almacenó lo máximo que puede de energía, se comporta como un corto. Y el capacitor, cuando ya almacena lo máximo que puede de energía, se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Bueno, entonces es lo que tenemos que encontrar. Pues, si queremos encontrar energía, pues tenemos que encontrar la corriente aquí y los voltajes aquí, ¿sí? Bueno, entonces aquí se propone un sentido de corriente y L1 y L2 y esta corriente de 3 amperes. Y se tiene un nodo de referencia, bueno, un nodo aquí para hacer los cálculos, ¿sí? Y aquí tenemos el nodo de referencia. Entonces, con base en eso, ¿sí? Aquí se establece esta ecuación, ¿sí? Dice que la corriente 2 es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 3, ¿sí? Pues es lógico, ¿no? Si en el nodo A, aquí está el nodo A, entra y L1, entran 3 y sale y L2, ¿sí? Pues entonces tenemos menos IL1 menos 3 más IL2, eso es igual a 0, ¿sí? Entonces, pues ya haciendo la álgebra, pues tenemos que IL2 es igual a IL1 más 3, ¿sí? Bueno. Y luego dice que aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff en esa trayectoria, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, la siguiente ecuación, entonces establecemos una ley de voltajes de Kirchhoff sobre la periferia. Entonces tenemos menos 9, bueno, aquí ya están acomodados, ¿sí? Tenemos menos 9 más 6 veces IL1, R por I, la corriente que circula, sí, es IL1, de este punto hasta el nodo A, más 3 veces IL2, ¿sí? IL2 afecta a esas dos resistencias, más 6 veces IL2 igual a 0, ¿sí? Entonces de ahí surge esta ecuación. Entonces con esas ecuaciones, sí, encontramos que IL1 vale menos 1.2 amperes y L2 1.8 amperes, ¿sí? Entonces el voltaje BC1 y BC2, ¿sí? ¿Cómo los encontramos? Ah, bueno, voltaje BC1. Y L1 al salir negativo únicamente nos está indicando que el sentido es contrario, ¿sí?
no se nos olvide eso. Entonces aquí, ¿sí? Sobre 6 circula IL1. Entonces lo que estamos haciendo para encontrar S1 es un pequeño ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Menos 9 más 6 veces IL1 más BC1 es igual a 0, ¿sí? Entonces BC1 es igual a 9 menos 6 veces IL1, ¿sí? Eso es lo que tenemos, 9 menos 6 L1, ¿sí? Entonces IL1 vale 1.2, ¿sí? Entonces aquí tenemos 9 menos 6 veces IL1 menos 1.2, ¿no? Entonces me dan 9 más 1.2 son pues, ya no son 16, 16. Ajá, aquí 72. Y esto es igual a 9 más 7.2, 16.2, ¿sí? Es lo mismo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, aquí le estoy poniendo directamente a ver, el valor que obtuve de la corriente y L1, ¿sí? Si yo cambio el sentido, también lo puedo hacer, ¿sí? O sea, darle el sentido correcto ya a IL1, ¿sí? Entonces me va a salir lo mismo que yo tendría, ¿sí? A ver, pues eso lo deben de entender bien, ¿eh? Si yo le cambio el sentido a IL1, como salió negativo, entonces yo estaré diciendo con el sentido correcto, IL1 sería así, el sentido correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en ese momento aquí es más y aquí es menos. ¿Sí? Entonces con eso lo que yo tendría como ecuación sería
Bueno, entonces, si cambiamos el sentido de IL1 a su sentido correcto, tendríamos menos 9 menos 6 veces IL1 más BC1 es igual a 0, ¿sí? Entonces ya de ahí, pues ya sale BC1 es igual a 9 más 6 veces y L1 estoy cambiando el sentido de la corriente, ¿sí? Entonces es lo mismo, 9 más 6 por 1.2 y me da 16.2, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces aquí ya estamos considerando que ya los elementos ya almacenaron su energía, ¿sí? Total. Entonces ya tenemos el BC2 igual, 10.8, ¿sí? Entonces, como ya tenemos IL1 y IL2, ya podemos calcular la energía almacenada, que son las W, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos, como ya son las condiciones iniciales, a ver, estas son condiciones iniciales, ¿eh? Tanto este valor como este valor son condiciones iniciales. También IL1 son condiciones iniciales e IL2 son condiciones iniciales, ¿sí? Porque ya dejamos que se cargan a lo máximo que pueden almacenar de voltaje y corriente, ¿sí? Entonces con eso ya estamos calculando la energía, ¿sí? Aquí están los dos. Tanto las corrientes como los voltajes, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Entonces con eso ya ya calculamos la energía, ¿sí? Y ya. ¿Alguna duda, comentario acerca de ya que quede bien claro ese concepto de energía almacenada? La energía almacenada pues depende directamente de esas condiciones iniciales, que son estas, tanto de corriente como de voltaje en el capacitor. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? Pendejo, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, sí. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan o no? Pensé que no me escuchaban. No por el momento, profe. ¿Sí me escuchan o no? Fuerte y claro. Ah, bueno, entonces, pensé que no había prendido el micrófono, pero sí, ajá. Bueno, entonces con eso ya queda claro esto de energía directamente relacionado con las condiciones iniciales, ¿sí? Ya para que ya no haya dudas al rato. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe. Profe, Bueno, entonces, eso ya son el tipo de circuitos que nosotros ya empezaremos a manejar a partir de este momento, ¿sí? Circuitos de segundo orden. Entonces, para eso, Profe, ¿este libro lo va a poner en el Classroom? chequen primero si no se los he puesto. No lo puso, profe. Bueno, al rato lo pongo entonces. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está?
Bueno, entonces, a ver. Bueno, ¿ya ven todo esto? ¿Sí ven? Profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí en la página de los apuntes de circuitos, aquí en la página 47, ¿sí? Ya vienen los circuitos de segundo orden. Entonces tenemos un circuito de segundo orden, está constituido por resistores y dos elementos que almacenan energía y caracterizado por una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces la ecuación diferencial es esta en su forma general, ¿sí? Entonces d cuadrada, de x de t entre de t cuadrada más 2 veces un valor llamado alfa, ¿sí? Y sabemos qué significa alfa, ¿sí? 2 veces alfa de x de t entre de t más omega 0 al cuadrado de x de t es igual a y de t, ¿sí? Donde x de t representa la corriente o voltaje de salida del circuito, y de t es la entrada del circuito, alfa se denomina el coeficiente de amortiguamiento en radianes por segundo, y omega 0 se denomina la frecuencia de resonancia en radianes por segundo, ¿sí? La ecuación característica del circuito es S cuadrada, que proviene de aquí, más 2 alfa S de esta derivada, más omega 0 al cuadrado, ¿sí? Y eso es igual a 0. Entonces, la ecuación característica me va a decir cómo los elementos en conjunto, sí, porque aquí hablamos de dos a la vez, ¿sí? Ya no tiene nada más de uno. En los circuitos de primer orden tenemos que el inductor o el capacitor se deshacen de la energía de forma exponencial decreciente, ¿sí? Entonces eso me lo dice ¿quién? La ecuación característica. Entonces uno actúa a la vez en esos circuitos, ¿sí? Ya sea inductores o capacitores. Aquí en los circuitos de segundo orden me dice que al mismo tiempo que tenemos un inductor y un capacitor, vamos a ver cómo se deshacen de la energía esos dos elementos, ¿sí? Entonces, eso cómo lo sabemos, pues con la ecuación característica y encontrar las raíces de esa ecuación característica, ¿sí? Entonces dice, dicha ecuación tiene dos soluciones, S1 y S2. Estas soluciones se denominan frecuencias naturales del circuito. La respuesta natural de los circuitos de segundo orden está caracterizada por tres casos, ¿sí? ¿Cómo se deshacen de la energía? A, de tipo sobreamortiguado, o críticamente amortiguado, o subamortiguado, en donde las frecuencias naturales S1, S2 es igual a menos alfa más menos la raíz de alfa cuadrada menos omega 0 cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos raíces de este tipo, ¿sí? Estas surgen de resolver la ecuación característica, ¿sí? Entonces, tenemos raíces de ese tipo, pues la respuesta es de exponenciales decrecientes, ¿sí? ¿Cómo se deshacen de la energía? Ah, por medio de exponenciales decrecientes. Para este caso, que es críticamente amortiguado, si las raíces son iguales a menos alfa, ¿sí? Entonces, aquí la respuesta natural que dice que son exponenciales decrecientes, pero afectados por una
ecuación de crecimiento, esa t, ¿sí? Cuando yo tengo una t que multiplica e a la menos alfa t, yo tendría algo más o menos así, a ver. En el primer caso, ¿sí? Que es sobreamortiguado, ¿sí? En el sobreamortiguado, las respuestas pues son así. ¿Cómo se deshacen de la energía? Así, porque son exponenciales decrecientes, ¿sí? En el siguiente caso, críticamente amortiguado, ¿sí? ¿Sí? Una ecuación que sea una t, pues siempre anda creciendo, una línea recta que crece, pero al ser multiplicada por una exponencial decreciente, ¿sí? De este tipo, entonces más o menos, tampoco es que todos los casos sean iguales, ¿sí? Pues más o menos son respuestas de ese tipo, como que crecen, pero al final decrecen, ¿sí? Así. Uh-huh. Y por el tercer caso, tenemos subamortiguado, ¿sí? Son senoidales amortiguadas. Entonces el subamortiguado son senoidales amortiguadas, ¿sí? Entonces esas senoidales son de este tipo. Senoidales, pero su amplitud se va haciendo pequeñita. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera se deshacen de la energía tanto el capacitor como el inductor actuando en conjunto? Ah, bueno, pueden ser de este tipo, o más o menos de este tipo, o más o menos de este tipo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos está diciendo esto, respuesta natural, ¿sí? Entonces, son circuitos serie RLC, ¿sí? Entonces, por lo regular tenemos este tipo de ecuación, ¿sí? De ecuación diferencial para el circuito de la figura 213, que es este de aquí, ¿sí? Cuando queremos encontrar la respuesta natural. Entonces tenemos d cuadrada de t cuadrada por b de t más rl, la derivada de b de t de t más 1 entre lc b de t es igual a 0. La ecuación característica es s cuadrada más 2 veces rl por s más 1 entre lc es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí identificamos el valor de alfa. ¿Sí? Alfa es esto, o sea, basados en esto que dijimos aquí. ¿Sí? 2 alfa multiplicado por la derivada. Y todo lo que multiplica la x de t, eso se le va a llamar omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces nada más es identificar. Entonces, omega 0 al cuadrado sería 1 entre LC. Entonces, omega 0, de sacarle la raíz, y por lo aquí tenemos 1 sobre la raíz de LC. Entonces aquí tendríamos s cuadrada más 2 alfa s más omega 0 al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y la frecuencia de resonancia amortiguada en radianes por segundo es omega A. ¿Sí? Esto, bueno, ahorita lo definimos, ¿sí? Es igual a la raíz de R entre 2L al cuadrado menos 1 entre LC. Entonces aquí tenemos ya los tres elementos, ¿sí? Para llamarle circuito RLC, circuito de segundo orden. Lo tenemos en la ecuación diferencial, su ecuación característica. Y la respuesta, ¿sí? Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Nada más que aquí está de manera generalizada, ¿sí? Aquí está el J omega A, que el omega A es esto, ¿sí? Y aquí ya le estamos poniendo que equivale cada una de esas cositas, ¿sí?
Entonces aquí ya con los componentes, miren, aquí nada más dice que es menos alfa, ¿sí? Pero menos alfa pues es R entre 2L. Sí, pues ya estamos sustituyendo los valores de R, L y C para identificarlos plenamente. Entonces aquí están los casos y debe de cumplir esta condición. Si cuando R es menor a 2 veces raíz de LC, esto sucede cuando R es igual a 2 raíz de LC, y esto sucede, ese tipo de respuesta es cuando R es mayor a 2 veces raíz de LC. ¿Queda claro? ¿Sí? Y ya. Bueno, entonces, de aquí, a ver, espérame, déjame ver si tengo. Bueno, de unos apuntes vamos a agarrar este ejercicio, ¿sí? Tenemos que R va a valer 6.28 ohms, L 100 microhenries y C 253.3 picofaradios. ¿Sí? Señal de entrada 100 microvolts. Bueno, aquí, espérame, a ver si me encuentro por aquí. Hasta rojo. Todos los libros traen lo mismo, ¿sí? Aquí empieza en la página del libro que estoy mencionando, en la página 319, ¿sí? Bueno, no hay que ponerle valor. A ver cuál tenemos por aquí. Este es el paralelo. Espérame. Déjenme poner uno de los que ya tengo repartido.
A ver, ahorita les publico de una vez estos ejercicios de primer y segundo orden. A ver, bájenlos. Mayo. A ver, bájenlos. De una vez y ábranlo. Máquina. Déjenme ver cuál es el sencillito de estos. Vamos a hacer este. ¿Ya? ¿Ya todos? Nos da tiempo rápido. Este es sencillito. ¿Ver todos ya? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, a ver. Sí, profe. Entonces este ya es el archivo que se llama ejercicios primer orden y segundo orden. ¿Sí? Circuitos de primer y segundo orden. Entonces esta es la página 1 de estos apuntes. Entonces aquí me piden encontrar el voltaje en el capacitor para T mayor a 0, ¿sí? Entonces tenemos un switch, ¿sí? Entonces hay que interpretar, como les dije, cómo está el switch, en qué posición está el switch para T menor a 0, ¿sí? Entonces aquí nos dice que hay dos posiciones A y B. Entonces dice que en T igual a 0 pasa de la posición A a la B. Entonces, por lo tanto, para las condiciones iniciales, el switch está en la posición A. Entonces ahí lo dejamos y ¿sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Para T menor a 0, tenemos 30, resistor, inductor, se convierte en un corto, ¿sí? Resistor acá. Y capacitor. Digo, sí, capacitor parece que está abierto. Entonces aquí tenemos 2 ohms. Tenemos 8 ohms. Y tenemos 30 volts, ¿sí? Bueno. Aquí por lógica, ¿sí? La corriente va a circular así, ¿sí? Por lógica. Viene por acá y viene por acá y aquí también, ¿sí? Entonces aquí se va a desarrollar una diferencia de potencial en este resistor, y como está en paralelo con el capacitor, pues el capacitor va a ver el voltaje en el resistor de 8 ohms, y ese va a ser su voltaje inicial. También observamos que, pues, al circular así la corriente, las condiciones iniciales del inductor pues son así va a circular o así va a almacenar su energía el inductor, ¿sí? Así va a circular la corriente a través del inductor para almacenarla. Entonces, pues aquí vemos que
la corriente circula en esta malla, ¿sí? Pues la corriente es la misma para todos los elementos, es la misma que circula en 30 volts, en 2 ohms y en 8 ohms. Entonces la corriente es igual a 30 volts entre 10 ohms, que serían 3 amperes, ¿sí? Y el voltaje es en 8 ohms, ¿sí? Entonces sería 8 ohms por la corriente de 3 amperes, que lo que circula serían 24 volts, ¿sí? Entonces tenemos 3 amperes y 24 volts, ¿sí? Aquí está, 3 amperes. Aquí. Bueno, ahorita les digo por qué aquí le puse menos, ¿sí? Bueno, entonces tengo 3 amperes y 24 volts, ¿sí? Aquí. Así está circulando la corriente hasta antes de abrir el switch. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, ahora, cuando nosotros conectamos el switch en T igual a 0, ahí sí ya no va. Cuando abrimos el switch, digo, vamos a tener este escenario. A ver si ya se me fue la vida. ¿Cómo es el circuito original? Ah, sí, los tres están en paralelo, ¿no? ¿Bien? Los tres quedan en paralelo. Bueno, entonces aquí tenemos un Henry 8 ohms. Un Henry 8 ohms y el capacitor, ¿cuánto vale? Un punto de paralelo. ¿Bien? Y aquí tenemos el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, pues es el voltaje de los tres elementos, porque los tres están en paralelo. ¿Sí? Bueno. Ahora, basados en esto, ¿sí? Si yo establezco ecuaciones aquí, y si yo establezco ecuaciones aquí, ¿cómo circularía la corriente? Ah, bueno, pues propongo que las corrientes circulen así, así y así, ¿sí? Y C, y R, y L, ¿sí? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Y Sí, profe. Bueno, así para establecer ecuaciones, ¿sí? Entonces, IL, IR e IC. Entonces aquí, ¿sí? Tenemos IL, IR e IC, y ya. Bueno, ahora sí, ¿por qué le puse aquí menos 3 amperes? Bueno, en el circuito original, y por eso vamos aquí, en el circuito original, si nos damos cuenta cómo está circulando o cómo se almacena la corriente en el inductor. Ah, pues almacena de este punto hacia este nodo, ¿sí? ¿Sí me explico o no? Entonces, como aquí la corriente que estoy proponiendo va en sentido contrario a cómo se almacenó esta corriente, esa es la razón por la cual, como van en sentidos contrarios, ¿sí? La corriente que se almacenó, por eso que quede bien claro, la corriente que se almacenó va en este sentido, ¿sí? Así va IL de 0, ¿sí? BC de 0 no hay problema, porque así se almacenó en el mismo sentido en que estamos proponiendo esta corriente aquí, y aquí sería más o menos. Para el capacitor no hay problema, pero para el inductor sí hay problema, ¿sí? Porque el inductor almacenó la corriente, por si quiero observar bien el circuito, ¿sí? Almacenó la corriente en ese sentido, pues aquí puse la corriente circula en este sentido, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la corriente va de aquí para acá, de este punto a este nodo, que sería de este punto acá, ¿sí? La corriente en el
inductor. Aquí se ve claramente la corriente que se está almacenando en el inductor va en este sentido, ¿sí? Así, ¿sí? Así como lo tengo aquí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros bajamos el switch a la posición B, que es esta, pues la corriente va de tierra hacia arriba, bajando en ese sentido, por eso aquí lo estoy poniendo, de tierra hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando sucede eso, por eso hay que poner mucha atención, cuando sucede eso, aquí, ¿sí? Para orientarnos le ponemos un signo menos, ¿sí? Porque van en sentido contrario, tanto la corriente que vamos a calcular y L va en sentido contrario a la corriente que ya se almacenó, ¿sí? Entonces, es la razón, como el voltaje no sufre ninguna modificación, ¿sí? Aquí estamos, aquí es más menos, y ahora cuando hacemos el cálculo ya en T mayor a 0, ¿sí? Pues sigue siendo más menos, entonces por eso el voltaje del capacitor queda igual, no se cambia. ¿Me explico o no? ¿Sí? Entonces Una aquí, pregunta, profesor. ¿Entonces sí, la corriente del capacitor no cambia? no, la del capacitor no, porque aquí proponemos, sí, bueno, aquí observamos, sí. Para T menor a 0, la corriente circula en ese sentido, de este nodo hacia abajo, ¿sí? A ver, aquí voy a poner con azul. La corriente circula así, ¿sí? Y la corriente en Sí, un profe. instante, y en un instante el capacitor, antes de comportarse como circuito abierto, la corriente también circulaba así, ¿sí? Entonces así empieza a almacenar el voltaje más menos, y aquí más menos. Por eso ya cuando quitamos el switch, pues nosotros queremos proponer la corriente en ese sentido. Entonces, como este sentido es el mismo que este sentido, por eso este sigue sin cambio en el signo. Donde sufrió cambio, pues es la corriente del inductor, porque la corriente del inductor en el circuito anterior circulaba así. Y ya cuando pusimos el switch, ahora circula en el otro sentido contrario, ¿sí? Entonces, por eso esa es la diferencia. ¿Sí me explico? Sí, profe. Hay que observar el circuito. Sí, profesor, gracias. Entonces, aquí es donde hacemos esa aseveración. No es que haya surgido de, ¿cómo se llama? Nada más porque sí. Es un concepto de observación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces aquí, o sea, para que no se confundan, estamos de acuerdo de que si aquí es más, porque sale menos, ¿sí? Y ese menos surge por observación, cómo se está almacenando la corriente con respecto a la corriente que vamos a calcular posteriormente, ¿sí? Aquí es cómo se almacenó el voltaje con respecto al voltaje que vamos a calcular posteriormente, pues almacenó de la misma manera. Los signos se corresponden, aquí ya no, aquí el sentido ya no se corresponde para el caso de la corriente. ¿Sí? Bueno. Entonces aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces tenemos N más R más I C igual a 0. Y sabemos nosotros que el voltaje en el inductor sí es igual a L por D y L entre D. La corriente del resistor de R entre R. ¿Sí? Además, esto es muy importante para el análisis. ¿Sí? Esto es fundamental porque están en paralelo. ¿Sí? El voltaje V0 es igual al voltaje de VL, el voltaje de VR y el voltaje de VC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos están en paralelo, por eso el voltaje es el mismo para todos los elementos. ¿Sí? V0 pues es el voltaje que llamamos el capacitor. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones, esto de aquí, surge de sustituir lo que ya habíamos deducido de los elementos, ¿sí? Venga, a ver dónde está. Bueno, de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones que
obedecen al comportamiento del inductor, el capacitor y todo esto. ¿Sí? ¿Dónde viene? Eso está al principio, ¿no? Que viene. Aquí, ¿sí? A esto me estoy refiriendo. Estas ecuaciones, esto de aquí, ¿sí? La ecuación de la corriente en el inductor, pues es esto, ya lo explicamos, ¿sí? Entonces eso ya lo tenemos que utilizar aquí. Aquí, la corriente del inductor 1 entre L, que es esto de acá, 1 entre la integral de T0 a T o 0 a T, si T0 lo consideramos en 0, ¿sí? De T a menos infinito, de B0 de T, es cuando todavía no identificamos las condiciones iniciales, ¿sí? Desde menos infinito hasta el valor T. Más la corriente del resistor, es de 0 sobre R, más la corriente del capacitor. La corriente del capacitor, pues es esto. Y C es igual a C debe C entre DT. Pero todos estos voltajes son los mismos, BR, BC y BL valen de 0. Todo lo dejamos en funciones de B0. Ya sabemos que B0 pues es el voltaje del capacitor, ¿sí? Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, esta con la flechita, se llama una ecuación íntegro diferencial, ¿sí? Porque tenemos integrales y tenemos derivadas. Entonces, esa ecuación íntegro diferencial no me sirve para encontrar la respuesta natural, ¿sí? Y la respuesta forzada del sistema. Todo lo tengo que dejar como una ecuación diferencial, ¿sí? Más no íntegro diferencial. Entonces, por eso tenemos que derivar. Y pongo derivando uno tenemos, bueno, ya tenemos 1 entre L de B0 más 1 entre R, la derivada de B0 de T más C, derivada del B0 de T, y ya me queda esto de acá, ¿sí? Esto. Entonces, de allí, ¿sí? Es igual a 0 porque aquí ya no hay fuente de alimentación, ya no hay nada que esté alimentando, ¿sí? Entonces, como no hay nada, pues por eso se va a 0. Es igual a 0. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos un entre RC, un entre LC, ¿sí? Ahora sí, de aquí identificamos, ¿sí? Que todo esto vale 2 alfa, ¿sí? Todo esto vale 2 alfa, ¿sí? Aquí. Uno entre RC, aquí está, ¿sí? Todo eso vale 2 alfa. Y omega 0 al cuadrado vale 1 entre LC, ¿sí? Y ya sustituimos. De donde, ahora sí identificamos perfectamente cuánto vale alfa y cuánto vale omega 0. Y de aquí ya sacamos los casos, ¿sí? Omega 0 mayor a alfa, caso subamortiguado. O lo que es lo mismo, a ver, déjenme regresar. Lo que es lo mismo, ¿sí? Hacemos esto de aquí. R mayor a 2 veces 2 entre raíz de LC. ¿Sí? Porque este ejercicio dice que es amortiguado. Entonces, a ver, nada más hay que sustituir valores para comprobar eso. R, ¿cuánto vale R? Vale 8. ¿Sí? Entonces, 8. A ver, dice que es mayor a 2 veces L sobre C. Ah, pues aquí está. L vale... L vale 1 y C vale un cuarto. Entonces, esto es igual... Dice que 8 es mayor a 2 veces. 4, ¿no? 8 es mayor a 2 por 2, ¿sí? Entonces 8 es mayor a 4, ¿sí?
Entonces aquí tenemos. Entonces, o sea, en primer lugar, podemos calcular. Si calculamos, hacemos esto. Si calculamos R, ponemos R de aquí y de este lado ponemos 2 entre LC. ¿Sí? Entonces ya vemos. Ya el último, si corresponde a este caso, entonces corresponde al último, ¿sí? R es mayor a 2 veces LC. Entonces aquí ya tenemos, es el caso subamortiguado, ¿sí? Que también se identifica como omega 0 mayor a alfa. Sí, bueno, entonces aquí le dejamos porque ya son 11:30. Esto acábenlo de checar, todo mañana lo vamos a ver. Lo tienen que checar, ¿sí? Mañana lo checan. Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Bueno, entonces, a ver, estamos a 3 de mayo. Empieza. Presente, profe. Misael Ávila. Adrián Cervantes. Presente, Misael Ávila. Adrián Cervantes. Adolfo Cirnés. Presente. Adán Cruz. Vicente Flores. Presente, maestro. David López. Presente, profe. Edwin. Alberto Mesa. Presente, profe. Michu. Presente. José Quiroz. Mesa Reyes. Presente. Rodríguez González. ¿No? Ángel Romero. Presente. Sánchez Farías. Presente. Sandra y Luis Santiago. Presente. Santiago, ¿no? Sí, Luis Santiago. tuvo que ir a trabajar, profesor. ¿Quién está contestando? Soy Lourdes. Ah, qué caray, no, pues dile que eso no implica que yo estoy preguntando por Luis Santiago, no por Lourdes, ¿sí? Mañana me lo justicio. Bueno, Sí. mañana nos Profe, vemos. no me contestó en el chat. ¿Quién? Falté yo, profe. Adán Cruz. ¿Quién contestó en el chat? Profe. Adán Cruz. Adán Cruz, ¿dónde está? Aquí, y ya, todos, ya. No falta nadie. Sí, aquí estoy, profe. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, mañana nos Aquí estoy, vemos. profe. Presente. Sí, nos vemos mañana. Adán Cruz. Sí, nos vemos mañana.